Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendedores. Soy Andrés Silva y en este espacio busco compartir con ustedes aprendizajes de líderes a quienes admiro, para ofrecerles herramientas que puedan aplicar a sus desafíos personales y profesionales. En un mundo que cambia a una velocidad que no tiene precedentes, necesitamos aprender al menos al mismo tiempo en el que el contexto lo hace. No olvidemos que el aprendizaje es el recurso que tiene la inteligencia humana para adaptarse a la realidad y resolver los desafíos que allí se presentan. Aprendedores es una iniciativa impulsada por Okara, la empresa a través de la cual facilitamos procesos de evolución personal y organizacional integrando soluciones de vanguardia. Somos un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas que acompaña a personas y a organizaciones a dar las mejores respuestas posibles a los desafíos de un contexto cada vez más complejo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Aprendedores. Hoy contamos con una presencia muy especial, una mujer líder a quien admiramos. Ella es Liz Ramírez, es directora de la Red de Inversores Ángeles, es también presidente de la Red del Pacto Global de Paraguay, directora del Club de Ejecutivos, directora de Ragi S.A., empresa constructora, que es parte de su familia, y también gerente general de Perfecta Automotores, representante de BMW en Paraguay. Liz es arquitecta, es máster en administración de empresas y además es coach ontológico. Liz es en síntesis una aprendedora que con sus acciones y con sus resultados demuestra un liderazgo ejemplar en nuestra sociedad. ¿Qué tal, Liz Ramírez? Un gusto enorme tenerte acá en Aprendedores. Un gustazo, como siempre, compartir contigo, conversar, escucharte. Bueno, en esta ocasión, sobre todo con el desafío de poder compartir esa mirada tan rica que tenés, esa experiencia tan interesante que tenés con la gente que nos escucha. Bienvenida. Hola Andrés, gracias Andrés por esta bienvenida. Sí, realmente es un gustazo también para mí poder estar, poder conversar y bueno, siempre da gusto compartir experiencias, siempre es bueno escuchar tus preguntas, porque con tus preguntas yo aprendo también a ver qué sacas de interesante. Así es que Andrés, estoy súper disponible y un gusto estar acá, en serio. Gracias, Liz. Bueno, yo no sé si mucha gente sabe que Liz es una apasionada de los fierros, como se dice. El tema de los autos, del rally, es una de tus pasiones. Así que contanos un poco de dónde viene eso, Liz. Creo que tiene que ver antes con algo que viene antes de tu participación en Perfecta. Sí, no, dice que cuando yo tenía 40 días de vida, tenía Ujú. 40 días de vida cuando mi papá empezó a correr los rallies. Entonces, sí, puedo decir que yo nací con toda esa adrenalina y cuando ya empecé a sentir, o sea, ya empecé a entender más las cosas, yo manejaba las hojas de ruta. Tenía impresas las hojas de ruta y mi radio, porque los rallies antes solamente se podían escuchar por la radio. Entonces, seguía todos los rallies, me conocía todos los itinerarios, las etapas, o sea, realmente me encantaba. De ahí a pensar en que yo alguna vez podría estar detrás de un volante estaba muy lejano, hasta que también empecé a trabajar al lado de mi papá en ese mundo de las carreras, y mis hermanos empiezan a correr, mis dos hermanos empiezan a correr juntos, y ahí a mí me empieza a aparecer el bichito, y por qué yo sí, por qué yo no. O sea, me encantaba la idea. Y bueno, así fue que después empecé a subirme los autocarreras de la gente, de mis hermanos, de mi papá, de los corredores, hacer algunas vueltas cero en las competencias. Y el año pasado, como esos sueños no cumplidos, sí, me subí a un auto de carrera y viví la adrenalina, y hoy estoy en la preparación de un auto de carrera para volver a correr con mi hermano. Entonces sí, me encantan los hierros y parece mentira cómo llegué hasta esta marca que lógicamente entré por el negocio, el gerenciamiento, el management, pero finalmente cuando tengo que participar
de algunos eventos de BMW y es subirse con un piloto, es subirse a una pista, realmente es cómo se conjuga el placer y el trabajo, es una cosa impresionante. Así es, Andrés, me encantan los hierros, me encantan. Liz, ¿y esto tiene que ver con la profesión de tu papá? Sí, tiene que ver con la profesión de mi papá porque él mecánico automotriz Ujú. y en su momento era preparador de autos de carrera y hasta hoy él con sus 80 años es comisario técnico del Codasur, o sea, hace las homologaciones de los autos de carrera en las competencias. Sí, hasta hoy, o sea, estamos hablando de mucho tiempo. Qué interesante, Liz. Y bueno, te estás preparando entonces ahora para correr profesionalmente, ¿eh? No sé si profesionalmente, como hobby, Andrés, como hobby. ¿Y cómo es una mujer en ese mundo que están relacionados los hombres? Y vos sabés que ahí está la gran pregunta. Ahora recién me hago esa pregunta porque viví en tanta transparencia todo ese proceso de tan chiquitita que yo no me daba cuenta ni que era solo de hombres, por más que Ujú, eran todos hombres, ¿verdad? ujú. Porque esa fue una gran ventaja. Mi papá, mis padres nunca hicieron esa diferenciación, o sea, nunca me dijeron, pero ¿cómo vas a pensar? ¿Cómo? No, no, al contrario, me involucraba mucho, me daba un cronómetro, me enseñaba a tomar los tiempos. Entonces, yo no había el sesgo de que yo era mujer, de que yo era una nena, en realidad, ¿verdad? Entonces, crecí en transparencia hasta que hoy, bueno, eso se reconoce mucho o llama la atención, digamos, es reconocido, digo, en el sentido de es visto porque no es común, pero creo que eso está más en nuestro paradigma que en la realidad, porque las mujeres, o sea, si vos miras el parque vehicular, no hay mujer que no maneje. Entonces, las mujeres en realidad con los autos también entonces, es en nuestro medio y a muchas mujeres les gusta la velocidad. Es más, hay muchas mamás de corredores y esposas de corredores de autos que yo estoy segura les fascinaría estar en un auto de carrera. No sé, no veo mucho no encuentro tanto el yo en mi experiencia, esa separación o ese cómo una mujer está en un auto de carrera porque no me lo hicieron ver nunca. Entonces eso fue una ventaja para mí. Al animarme a subir en un auto de carrera para mí es igual que a mí me parece que a un hombre. Liz, luego de alguna manera vas, digamos, en tu proceso desarrollando ya tu perfil profesional. Y otra cosa que yo no sé si mucha gente sabe es que sos arquitecta de profesión, Sí, sí, ¿no? sí. Yo soy arquitecta, trabajé muchísimos años en la profesión y también estuve en la Facultad de Arquitectura hasta hace, creo que son ahora 4 o 5 años que estuve en una cátedra de la Facultad de Arquitectura acompañando la cátedra de la tesis y que después con la malla curricular pasó a ser legajo de obra. eh, Realmente a mí la arquitectura siempre, o sea, fue mi primer amor, una carrera que a mí me abrió mucho. Yo le doy mucho a la arquitectura esa estructura mental de ver cómo funciona, de sistematizar las cosas, Ujú. el análisis previo de cualquier proyecto, las variables que tiene que tener algo para ser planificado, proyectado, estructurado. La arquitectura es una carrera muy humana porque tiene que ponerle al ser humano en el centro, pensar en sus necesidades, las funcionalidades. Bueno, entonces la arquitectura fue mi primer amor y a mí aquí en Perfecta también me toca estar en muchas obras de infraestructura, entonces sigo siempre pegada a cuestiones de la carrera. ¿Y cómo termina una arquitecta, Liz, al frente de una de las empresas más emblemáticas de la industria automotriz en el Paraguay? ¿Cómo se dio ese proceso? Bueno, ese proceso se dio, Andrés, porque eh,
yo trabajaba en la profesión y trabajaba, con mi familia, porque mi marido era ingeniero, es ingeniero civil, entonces estábamos en obras todo el tiempo, en proyectos, hasta que en un momento yo sinceramente sentía la necesidad de complementar la visión que yo tenía como arquitecta, porque la arquitectura es una carrera sumamente técnica. Ujú. Entonces, hay muchos temas que yo me daba cuenta que existían y que yo nunca tuve contacto con eso, como empezando por la contabilidad. O sea, para mí la contabilidad yo no sabía leer un balance. Entonces, la dirección de empresa, cómo se toman decisiones, cómo se estructura una empresa, cómo se manejan los recursos humanos, qué son las finanzas, o sea, todo ese mundo era muy atrayente y era pensando un poco en cómo yo tendría que ejercer esa carrera, porque me daba cuenta que eran como herramientas que me faltaban en realidad como profesional. Entonces, hice la administración de empresas y al terminar la maestría me invitan a ser parte de una empresa para manejar una parte logística. Ahí aprendí muchísimo. eh, y le conocí a una persona que yo le llamo mi mentor, que también me empezó a invitar a a participar en otros proyectos, en algunas empresas muy diferentes, a la que yo me fui alejando de la construcción, digamos, o sea, me fui alejando de la arquitectura y me fui enamorando de esta forma de ver las empresas, de poder analizar, diagnosticar, tener un plan de acción, ver cómo se ejecutan las cosas. Y ahí empecé en esa carrera más del mundo empresarial, del gerenciamiento de empresas. Y justamente de la mano de esta persona me invita a hacer un diagnóstico y una colaboración dentro de lo que es Perfecta Automotores. Y bueno, lo que debería haber sido un trabajo de 15 días a un mes de un diagnóstico y un análisis se convirtieron en estos 12 años que estoy acá en Perfecta. Y a qué edad fue que empezaste a dar más o menos ese tránsito, digamos, de la arquitectura hacia la gestión empresarial? A los 29 años. A los 29 años. Me imagino que ya tenías, ya existían tus hijos. Ya existían mis dos hijos, porque Ujú. como me casé muy joven, me casé a los 18 años, hice toda la carrera casada, y mi primer hijo nació cuando yo tenía 21 años y mi segunda hija nació cuando yo tenía 26 años. Entonces yo a los 26 años ya tuve todos los hijos. Sí, ya estaba con dos hijos en ese momento. ¿Y cómo fue en tu caso, digamos, este desafío de compaginar el trabajo con la crianza de los hijos? Con... Vos sabés, Andrés, que ahí realmente yo tengo que decir, siempre se dice que, que un hombre que tiene éxito siempre tiene una mujer que le acompaña, Ujú. que le ayuda. Y bueno, y también una mujer, en mi caso, eso pude porque tuve una persona que me acompañó, que cuando yo inclusive tenía que salir a estudiar porque la Facultad de Arquitectura demandaba muchas horas, era una carrera sacrificada. Es mi marido el que se quedaba con mi hijo en la casa y yo salía de la casa a estudiar con mi compañera y en el trabajo la misma cosa. O sea, si yo tenía que salir, bueno, él se quedaba. Si él tenía que salir, yo le acompañaba. O sea, yo tuve muy buen acompañamiento de mi marido en ese sentido.
y lógicamente también de alguna manera mi mamá, la estructura familiar siempre es importante cuando uno tiene grandes desafíos, o por lo menos es una gran ventaja tener esa estructura familiar cuando uno tiene un gran desafío y fue mi caso, o sea, yo no puedo llevarme mérito sola. Si existiese algún mérito, no puedo llevarme un mérito sola porque realmente esa es la estructura que me acompañó. Inclusive hoy que mis hijos ya son grandes, también ellos me acompañan, también comparto con ellos muchas cosas. Entonces, es la familia también la que me ayudó A a transitar. a compaginar los roles. Liz, y bueno, en ese proceso te encontrás con Perfecta. ¿Con qué te encontraste en el momento en el que entras a una empresa familiar tradicional en el mercado, fundada en 1961 por la señora Margarita Bendlin y su marido Enrique? ¿Cuál es la situación de lo que puedas compartir, obviamente, digamos, con la que te encontrás en ese momento? ¿Y cuál era el desafío para el cual te convocaron? Bueno, eh, Perfecta, Perfecta es una empresa familiar, así Ujú. como estás mencionando, y me encontré con el desafío de una empresa con hambre y con necesidad. No sé si primero fue la necesidad de pasar a una estructura profesionalizada para abordar muchos desafíos y en ese momento muchos desafíos paralelos, o sea, muchas cosas juntas. Y una de ellas es la estructura propiamente, teniendo en cuenta que era una cultura bastante paternalista, el manejada por su propio dueño, siempre da ese ropaje de lo que dice el dueño, cómo quiere el dueño, ya dijo el dueño. Entonces, eh, en la fundación de la empresa eso es un valor fantástico porque es como un proceso muy cuidado del dueño. Y eso creo que es lo que hizo que la empresa llegue hasta donde hoy está, porque la marca BMW es una marca muy delicada en el sentido de sus formas, ¿sí? Del cuidado y eso realmente el posicionamiento de la marca de la mano del dueño en los primeros años fue fundamental. Llegado a un punto, lógicamente también hay que generar las próximas etapas de la empresa y ahí es donde nos encontramos con ese desafío de un cambio de cultura, de una cultura paternalista a pasar a una cultura más corporativa, después de desafíos propios internos que ya generaron, esa cultura generó ciertas debilidades internas porque justamente ya necesitaba esos cambios, un manejo diferente de cada una de las áreas. La marca empezó a tener otros niveles de exigencia más. No sé si tanto la marca como la industria automotriz empieza también a tener giros de una explosión de productos, de nuevas marcas, de un desarrollo y una expansión de la industria automotriz muy importante. Y lógicamente todo lo que es las posibilidades de crecimiento que tenía la empresa, teniendo ya esa trayectoria hasta donde llegó. Entonces, todas estas necesidades o este hambre que empezó a surgir y donde que se manifestaba ya en en problemas internos, problemas externos, hicieron de que se busque la estructura adecuada para afrontar los desafíos. Ahí me tocó la oportunidad acá, empezó ese camino de estos cuatro pilares que mencioné, la industria,
el cambio en la industria automotriz y la necesidad de crecimiento, la necesidad de seguir adelante. Esas cuatro cosas empezamos eh, a abordar dentro de Perfecta, pero ahí tengo que decir, porque no es la primera empresa familiar donde yo trabajé, o sea, estuve en otras empresas, eh, el que la gran diferencia en Perfecta es el que te dejen hacer, o sea, de la intención a la realidad de esa profesionalización, porque yo no creo que es una empresa que no se quiera profesionalizar, pero del dicho al hecho, Ujú. entonces aquí se seguía y se dejó. Y eso para mí, digamos, fue un factor por el cual empezamos a transitar esa transición en Perfecta. Liz, ¿y qué fue lo más difícil, qué fue lo más duro para vos en ese proceso, como persona, como profesional? Y realmente lo más complicado es el cambio de cultura en una empresa. Ujú. Y justamente de venir de una empresa familiar a pasar a una empresa estructurada, con profesionales a cargo, ese fue el mayor dolor, ese fue el mayor desafío, claramente. Entonces, en algunas cosas, hubo cosas que hice bien y otras que no hice tan bien, pero que fui aprendiendo las formas, las prioridades, porque cuando uno entra en una empresa familiar y viene con a ver, con el conocimiento, ¿sí? O sea, el conocimiento de cómo hacer las cosas, pero el conocimiento no es suficiente para abordar los desafíos. Hay otras cosas que inclusive son mucho. Bueno, Liz, tuvimos un pequeño inconveniente técnico con la señal. Nos quedamos en la parte donde estabas diciendo que no solamente se trata del conocimiento técnico que uno pueda tener profesional, sino que también de entender otros aspectos. Así que ahí te habías quedado. Bueno, sí, realmente cuando empecé a trabajar aquí en esta empresa, un profesional va con su conocimiento, o sea, el conocimiento aplicado a la empresa, porque las ciencias empresariales te dan una serie de herramientas para poder aplicar, pero me di cuenta de que no era solo el conocimiento el factor para poder abordar este caso de Perfecta en particular. Había muchísimas otras habilidades y formas de hacer. Y en ese proceso tuve mis aciertos y tuve mis errores en la forma de hacer las cosas. Porque cuando me preguntabas, ¿cuál fue tu mayor desafío? Y cuando yo te digo, mi mayor desafío fue el cultural, efectivamente ahí entran otros factores que no solamente son el conocimiento, o digamos, es el conocimiento y la experiencia, más la experiencia que el conocimiento de cómo hacer este tipo de transformación. Entonces, en ese camino tuve que aprender a cambiar prioridades, a entender que lo que yo estaba haciendo quizás no era lo totalmente correcto o no era lo correcto para el momento, para ese momento, o estaba bien lo que hacía, pero no era lo correcto porque Ujú. no condecía con lo que necesitaba la organización en ese momento. Entonces, eh, por ahí va Andrés, que eh, el proceso de aprendizaje, o sea, el proceso de ir entendiendo qué hacer en cada momento en Perfecta en sus inicios fue el mayor desafío. Liz, a nosotros de Educar nos toca acompañar a muchas empresas familiares en esta transición en nuestro mercado. Hay muchas empresas, muchas familias que están pasando de la famosa empresa familiar a la familia empresaria. Así que
Seguramente nos están escuchando muchos que están dando los primeros pasos. ¿Qué recomendaciones concretas les daría? Pero sobre todo, Liz, al profesional que viene de afuera, desde ese lugar que te tocó vivir. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que podrías dar desde tu experiencia? En primer lugar, la empatía. En primer lugar, la empatía. Realmente hay que ponerse más en la posición de la familia. Creo que esa es una primera recomendación que yo le daría a cualquier profesional. Entender dónde está cómo funciona ese sistema familiar, dónde se toman las decisiones, quiénes son las personas que pueden comprar tu idea. Ujú, Entonces, ahí hay todo un esquema que hay que entender. Entonces, la empatía creo que es un primer paso y segundo paso son pequeños logros, pequeños logros. Entender dónde está para ellos lo más importante y empezar a generar logros que generen el segundo punto muy importante que se tiene que construir y que amerita que el profesional construya, que no trae consigo, es la confianza. ujú. Entonces, si uno es empático, logra entender cómo tiene que funcionar sin dejar de lado su profesionalismo y lo que es ético y lo que debe hacer, lo Ujú. que debe hacerse sin miedos para lograr pequeños logros y pasar al terreno de la confianza. La confianza no es algo que existe el primer día, la confianza es algo que se gana. Entonces, ese sería el paso, los pasos que yo le recomendaría a un profesional al ganarse la confianza, tanto por lo cualitativo como por lo cuantitativo. Ujú. Entonces se empieza a generar empieza a crecer los desafíos, digamos, porque se instalan otras conversaciones y ahí se van instalando los siguientes pasos. Dependiendo de la situación que está en la empresa, por supuesto, algunas cosas son un poco más agresivas o más directas y otras son más sutiles y de construcción lenta, digamos, ¿verdad? Que hay que tenerle más paciencia a las situaciones y hay otras que hay que ir muy de frente. Entonces, el profesional tiene que poder, eh, yo le recomendaría, tiene que poder identificar en dónde no puede aflojar, porque quizás esté viendo cosas que la propia familia o dueños de empresa no estén viendo, donde hay que ser muy frontal y en donde se puede lidiar para que sea más un proceso que una disrupción. Entonces, hay planes que son muy disruptivos porque de lo contrario la amabilidad no te va a dar el tiempo de salvar situaciones y hay otras donde la amabilidad es la que te va a permitir construir el proceso. Adam Cajane, uno de mis maestros, ¿verdad? Facilitador de procesos de diálogo en contextos complejos, habla de que todo líder necesita aprender a lidiar con estas dos fuerzas, que son por un lado el poder, que es la capacidad de realizar, y por otro lado el amor, que es la capacidad de unirnos a pesar de nuestras diferencias, ¿verdad? Así que me viene un poco eso, y esta danza, por un lado, entre a veces esa firmeza que hay que tener para avanzar, esa determinación para alcanzar un propósito determinado, pero por otro lado, esa sensibilidad que nos permite de alguna manera tener esa conexión o esa empatía que puede sostenernos aún en las dificultades. Y qué difícil es ese equilibrio. ¿Sentiste en algún momento, Liz, que se podía llegar a haber abortado o truncado ese proceso de cambio? Sí, claramente sí. Ujú, Claramente sentí en ocasiones que aquello sí estaba dispuesta, o sea que ajá, sí, ujú, pero los no claro también.
¿sí? Entonces un profesional también tiene que tener los no claros porque, como vos decías, poder y amor, ¿sí? Ujú, Eh, hay que saber usar el poder. O sea, el poder es y el poder se acrecienta con la confianza. O sea, el poder claramente se acrecienta con la confianza y el poder se acrecienta con los resultados. Y la sensibilidad a las formas de hacer. ujú, Entonces, yo creo que está muy bueno y yo me vi en situaciones, decía, si no se va a hacer de esta forma o si esto no van a ser los principios y es mejor que me vaya. sí, Claramente, o sea, ujú, creo que en eso el daño que le podemos hacer los profesionales a una empresa es gigantesca, ujú, porque en ese estar bien para sostenerse, como cualquier cosa en la vida, creo yo, finalmente, ¿verdad? No estamos hablando de algo nuevo. Eh, no ser firme en tu principio te va a costar carísimo. Entonces, muchas veces el ponerse firme con las cosas porque es lo correcto y porque tienen que ver con ujú. principios, eso también genera la confianza, aunque en ese momento exista una posición de mirada o de formas de ver. Aunque existan esas posiciones, el mantenerse firme es muy importante. Ujú. Dice Cajén, complementando un poco esta reflexión tan interesante que traes, Liz, que tanto el amor como el poder tienen un aspecto que es positivo, pero también tienen un aspecto que es negativo, y justamente el aspecto negativo del poder es cuando se olvida del amor o de esa sensibilidad que se requiere para poder sostenernos unidos mientras estamos realizando aquello que necesitamos concretar. Entonces el poder se vuelve abusivo, el poder se vuelve coercitivo cuando pierde esa sensibilidad. Y por el contrario, en el amor, digamos, en esta fuerza que nos conecta, que nos une, a pesar de nuestras diferencias, él dice que cuando hay un exceso de sensibilidad, caemos en la anomia, caemos justamente en este exceso de empatía sin realización. Y un consejo que él da es que cuanto más ganas tenemos de usar el poder, más presente tenemos que tener al amor. Y cuanto más ganas tenemos de usar el amor, más presente tenemos que tener el poder, ¿verdad? Esa es una danza sutil. Hay que ir midiendo seguramente esas tensiones. Y bueno, por lo que contás, habrá sido muy, muy útil esto en tu caso, Liz. Y yendo ahora más allá de la familia, mirando al equipo, Liz, ¿cómo fue transitar con el equipo, con un equipo que estaba acostumbrado a una cultura determinada, paternalista, como vos decís, hacia un equipo que vaya transitando hacia una cultura más corporativa? Bueno, esa es, a ver, el, el, las personas, el equipo con el que yo empecé a trabajar acá en Perfecta, fue uno, hoy es otro, Ok. ¿sí? Ujú, No estamos hablando del mismo equipo, entonces ujú, en todo este tiempo eh, hubieron personas que me acompañaron y que fueron claves en cada uno de esos momentos. Y creo que también haber trabajado aquí fue clave para las personas que estuvieron en la empresa. Eh, Formar un equipo tiene mucho que ver en este proceso de profesionalización, tiene mucho que ver con que se entienda exactamente el momento que está viviendo la empresa y que el equipo tenga la capacidad de ir acompañando esos momentos. Cuando la persona no tiene la capacidad de acompañar ese momento o no está inmerso en el sistema, entonces o el sistema le expulsa o no se siente cómodo dentro del desafío que está viviendo la empresa. Eso es lo que yo viví en todo este tiempo
con los distintos equipos, con las distintas personas que me tocaron trabajar. Y creo que ir identificando me encantó la palabra que usaste, en esa danza de poder Ujú. entender, bueno, con esta persona y hablando con esa persona, es como que también se van viviendo etapas. Y hay gente que supera las etapas y hay personas que o ya no están identificados con lo que estamos haciendo. El equipo es fundamental. O sea, el poder formar la gente, pero que la gente entienda el propósito de la empresa y que ese propósito esté alineado a su propósito personal, creo que es clave. Entonces, hoy en Perfecta también Andrés, hemos transitado un crecimiento, no solamente de la empresa, un crecimiento personal. O sea, si vos me preguntas a mí, Liz, vos sos la misma de hace y no soy la misma persona y no pienso de la misma manera y no, y hay muchas cosas que quizás lo haría, si me voy al tiempo, lo haría diferente, por supuesto, porque todos pasamos por esa capacidad de poder ver y captar ese aprendizaje y poder ir amoldando con el equipo también es fundamental. O sea, en Perfecta yo pasé de ser una dictadora. A ver, voy a ser así un poco drástica o quizás Bien. dura. Ujú. Eh, cuando empecé a trabajar y quizá esa empatía la vivía más de Liz hacia arriba, Ujú. pero de hacia abajo muchas cosas tenían que ser muy duras. O sea, yo tenía que hacer cosas que la gente no entendía y que no había tiempo de que yo le evangelice primero a la empresa, a la gente para hacer las cosas. Entonces, en un momento fui muy dictadora para poder alinear y tomar el control de la situación, porque Ujú. estaba un poco descontrolada la situación, y ir transitando por un proceso más a través de la capacitación, de la forma de trabajar, de que empiecen también a confiar en mí, a pasar a un liderazgo más participativo y a pasar después a un liderazgo más colaborativo y de pasar después hoy a un liderazgo que quiere trascender en el equipo. O sea, Ujú. son distintos, fueron distintas etapas, pero claramente eh, son distintas lices, ¿ok? Son Pero también Liz, distintas. seguramente esa Liz dictadora a la que le llamás era la que necesitaba en ese momento esa situación en particular. Claramente, o sea, el ejecutivo, la persona que entra a trabajar a un lugar y, y que tiene un cargo de poder o de alta acción o incidencia, la pregunta que creo que es clave hacerse es, ¿quién tengo que ser en este momento? ¿Quién tengo que ser en esta realidad? Ujú. ¿Cómo tengo que decidir para esta coyuntura? O sea, es es una plastilina que se tiene que ir armando. No hay una sola forma, no hay una sola respuesta, no hay una sola verdad para, para todo, pero sí un liderazgo muy situacional se tiene que ir dando y construyendo para cada momento. Y creo que esa es también, de alguna manera, la vigencia de la persona. O sea, somos vigentes en la medida que podemos interpretar quién tenemos que ser en esa situación. Así es, porque si te hubiese quedado tal vez en esa Liz más verticalista, seguramente no hubiese logrado todo lo que lograron hoy como empresa, ¿verdad? Ujú. Imposible, Ujú. imposible y no es sustentable. Ah, Imposible y no es. hay cuatro preguntas que yo suelo utilizar que vienen de un esquema que se llama el diseño natural, que plantea lo siguiente. Dice que lo que hay que resolver es quién tiene que liderar a quiénes para lograr qué cosa en qué situación particular.
¿sí? ¿Quién tiene que liderar a quiénes para lograr qué cosa en qué situación particular? Y eso es lo que produce un calce, ¿sí? Entre el tipo de liderazgo que se necesita, las personas a las que hay que liderar, aquellos objetivos que se tienen que lograr en ese contexto determinado. Y hoy, Liz, hoy cómo estás viviendo esta etapa de tu liderazgo en Perfecta. ¿Qué está pasando con los desafíos que tiene la empresa? ¿Volvieron a recuperar el liderazgo en el segmento? Ya hace algunos años vienen sosteniendo eso de manera estable, digamos. ¿Qué visualizas hoy como desafíos, Liz? Bueno, claramente el desafío, Andrés, hoy está en un liderazgo más comunitario. O sea, claramente hoy pensar en que una persona tiene que tener el control de la situación no es factible con los desafíos del rubro y no es factible con el desafío del crecimiento. Si bien a Perfecta vos mismo le identificás mucho, conocés nuestro proceso, nos ayudaste en una forma muy interesante, sabés que nuestro siguiente paso hoy es todas unas unidades de negocio nuevas. Ujú. Perfecta está muy identificada con la representación de BMW y eso hoy si bien sigue siendo el negocio principal, hoy tenemos gestando a la par otras unidades de negocio. Entonces, sí, el crecimiento y esa forma de manejar un grupo de empresas cambia lógicamente a lo que fue anteriormente manejar una marca, una empresa. Entonces, hoy tenemos el gran desafío del liderazgo comunitario y de poder mirar más espacialmente todo lo que hacemos. Una cosa es mirar la estrategia de una cosa y otra es cómo se interrelaciona y cómo generar la plataforma sinérgica para que esas unidades puedan tener sinergia entre sí y podamos aprovechar la oportunidad del mercado dentro de lo que nosotros tenemos como fortaleza. Entonces, la mirada es diferente. Eso no lo hace una persona, eso lo hace un equipo que esté altamente identificado, comprometido, pero que maneje la herramienta de cómo manejar los equipos en eso. O sea, hay veces que nos sentamos en una mesa y pensamos en el Perfecta corporativo y otras veces que hay que tener la dinámica, sacarse el chip y sentarse a Perfecta BMW, a este otro negocio, a este otro negocio. Entonces, la forma de, la forma de liderar ya es formar más líderes y que esos líderes podamos tener la capacidad de relacionarnos entre nosotros como pares. Y pasar de esto, de la lógica de los cargos a la lógica de los roles, ¿verdad? Que fue un paso que dieron ustedes en los últimos tiempos, ¿verdad? Y Ujú. en eso sí te voy a dar un ejemplo muy claro. Como te decía, una cosa es trabajar para Perfecto Automotores BMW, otra cosa es subirse un peldaño y decir, estoy en el Perfecta, en el grupo y estoy mirando como una unidad BMW. Ujú. Esa transformación es tener la habilidad de poder tener y entender qué rol cumplís en este y qué rol se cumple en el otro. Entonces, el mundo de los roles o todo ese trabajo que habíamos hecho de pasar de Ujú. una estructura jerárquica a la holocracia como una forma de que esto sea una realidad, yo hoy me digo y me digo a mí misma, sin haber hecho ese cambio, sin estar transitando en eso, hubiese sido imposible. Podríamos entrar en terrenos muy anárquicos y muy caóticos. Entonces, Ujú. eso nos permitió no caer en la anarquía y el caos que genera el crecimiento cuando se tienen nuevos desafíos. Liz, y más allá de las formas y de la estructura, ¿qué condiciones subjetivas o qué elementos subjetivos personales, más allá de lo técnico, los líderes necesitan desarrollar para ser parte de organizaciones que están enfrentando estos nuevos niveles de complejidad? Claramente, Andrés, la inteligencia colaborativa, Ujú. o sea, claramente
la inteligencia colaborativa, la autonomía, porque cuando uno tiene una jerarquía y no se cree, no siente que es tan dueño de algo, Ujú. tan el apropiarse de algo, y la autonomía con la responsabilidad te permite decir, no, el responsable final aquí soy yo, el responsable final sos vos. O sea, eso ayuda a que, eso sería como las habilidades que tiene que descubrir cada líder y que el sistema tiene que embretar a que vaya hacia ahí, porque cuando empieza todo parece muy bien, pero vienen y te dicen, ¿y qué hago con esto? Y es como que es fácil nomás poner en la mesa, en otro lado, la responsabilidad de decidir. Entonces ahí es aprender a tomar decisiones y hacerse cargo de esas decisiones, y ir por mi lado también a veces hacerme cargo de que las decisiones tienen cierto rango de error, que hay que entender hasta dónde dar esa flexibilidad para poder equivocarse, dentro de esa danza de cuidado, Ujú. cuidar que eso no afecte. Pero si tanto cuidamos, tampoco ocurren los errores, tampoco ocurre el aprendizaje y tampoco ocurren las cosas. Entonces, todas esas habilidades de colaboración, de autonomía, de responsabilidad, pero de alta conciencia. Hay un factor, Andrés, que yo creo que es muy importante en el liderazgo hoy, que es la sensibilidad humana. O Ujú. sea, para manejar equipos hoy ya no basta solo haber dado esa responsabilidad final, esa autonomía. Eso se tiene que dar dentro del marco de gente que también desarrolló de alguna manera en forma personal, esa su inteligencia. Yo le llamo inteligencia espiritual, no sé Sí, cómo sí. se le puede llamar, pero es la inteligencia espiritual de tener el corazón cada vez más amoldado, y la conciencia cada vez más elevada, para poder mirarle al otro en todas sus dimensiones. Entonces, el líder que no transita por esa línea, creo que se va a ir apartando de la gente. Y hoy no existe otro factor que haga una diferencia en las cosas que hacemos que no sea la gente. Entonces, porque a nosotros los seres humanos, principalmente al dar esa autonomía, al dar responsabilidad, en realidad eso se llama dar poder. Entonces, el dar poder, el poder, y entre paréntesis te cuento que estaba leyendo un libro donde mostraba cómo cambia el cerebro, cómo cambia Ujú. el cerebro, el poder, que las mismas condiciones que te llevaron a tener ese poder, que justamente era la empatía con la gente, con la Ujú. cual te reconocen para darte ese poder, esas mismas razones son las que después el poder modifica tu forma de ser y te aleja de esa empatía que fue lo que inicialmente te llevó al poder. Entonces, Interesante. Ujú. creo que los Ujú. líderes que no tienen ese o no se comprometen con ese camino de la inteligencia espiritual, o del tener una conciencia más expandida sobre el otro, creo que está muy limitado a poder lograr en esta coyuntura cosas más relevantes. Se pueden lograr cosas, pero si hablamos de cosas relevantes, si hablamos de cosas superiores, si hablamos de disrupción, si hablamos de alta contribución, eso no existe si no existen estos factores. Liz, ¿cuáles son algunas prácticas que tenés vos, o algunos espacios de aprendizaje o desarrollo que podrías compartir, que de alguna manera sentís que te ayudan o te ayudaron en este camino a desarrollar este liderazgo más espiritual, por llamarlo de alguna forma? Ok, a ver, estoy en el camino, Andrés. Ujú. Como Estoy, todos, así, como muchos. Sí. estoy en el camino. Ujú.
estoy con la herramienta. Ujú. Mira, yo le descubrí, yo soy muy auditiva, Sí. entonces, yo eh, tengo una rutina Ujú. de escucharle escucho un podcast todas las mañanas, Ujú. donde hago mi meditación del día para empezar el día, pero es de es de la fe, desde la fe, pero es una persona que tiene una capacidad de fe y ciencia, Sí. lo maneja muy bien, entonces todos los Ujú. conceptos de fe están avalados, es muy filósofo, Ujú. es muy filosófica su reflexión, entonces todas las mañanas son 20 minutos que yo escucho, que le doy ese espacio de reflexión, de meditación, me conecto. Si el día está soleado, mejor trato de conectarme, aunque sea miro un poco arriba, miro el verde, pero ese espacio para mí es sagrado y hoy es como un alimento que necesito porque siempre hay algo que aprendo, que escucho, que me trae, que tengo que tener en cuenta. Entonces, eso es para empezar, o sea, eso es para empezar el día, para mí es fundamental. ¿Podría O decirnos sea, cuál es el podcast para sumarnos a escuchar? en serio, me Sí, prometes cuando sea uno vas a claro escuchar. que sí, más vale, claro que sí. Bueno, en Spotify, el padre Sí. Manolo Fernández, si vos le Ujú. pones, es un sacerdote argentino Ah. que tiene y también tiene, ¿cómo es que se llama por la web? Por ejemplo, la reflexión del día de hoy fue el esplendor de la belleza. Acá estoy viendo, sí, el padre Manolo Fernández en Spotify. Sí, en Ujú. Spotify. Y vos sabés que son 15 a 10 minutos, 10 15 a veces 20 como mucho. Ujú. Pero si vos te fijas solo en el título de las meditaciones, hoy fue el esplendor de la belleza, ayer un plus no está de más, eh, alegría y soledad, o sea, son reflexiones que realmente a mí me gusta muchísimo. Bueno, con eso empiezo y Ujú. después ya no escucho música en el auto. Para mí el momento del manejo es que necesito nutrirme, entonces tengo audiolibros y tengo algunos otros podcasts como los de Facundo Manes, escucho mucho de Ujú. neurociencia también. Creo que ese es un temón hoy día, cómo la neurociencia está aportando para entender muchas cosas de nuestra evolución humana. Entonces, eso es para mí el tratar de trabajar dos aspectos. Mi corazón, que siempre esté Ujú. muy ligado al amor, que crezca el amor Ujú. en mí. Ujú. Y por otro lado, la ciencia que me pueda permitir comprender nuevas realidades. Estar siempre conectada con eso nuevo que se está escribiendo. Leí el libro que me recomendaste, El poder de la hora. Ujú. Todo empieza con el porqué de Simón Sinek, el juego infinito también. Ujú. O sea, trato de alimentarme mucho de esas cosas que me van a permitir ver, porque finalmente eso se conecta a estos nuevos Así, desafíos. así. Y Ujú. ahí encuentro mucho el por qué, pero encuentro también el cómo. Entonces, por ahí ando transitando, Andrés. Liz, yendo un poco al tema del negocio, tengo una pregunta que tiene que ver también con el mentor al que le señalabas hace un rato, Walter Bastos, que un gran referente en nuestro mercado, de quien aprendemos siempre. ¿Cómo fue y cómo es en tu caso, cómo vivís esta tensión de manejar la agenda de la mejora continua versus la agenda de la disrupción o del crecimiento? Desde el liderazgo, ¿cómo se pueden compaginar estas dos agendas que suelen ser a veces contradictorias incluso, ¿no? Ok. Bueno, el hecho de tener que haber, o sea, del nacimiento, esto de las nuevas unidades,
nos obligó mucho a esa doble agenda. O sea, el camino de la eficiencia operativa, de la mejora continua, de ver nuevas formas, va a estar presente siempre. O sea, esa agenda no va a morir nunca. Todo el tiempo va a haber oportunidades de hacer mejor muchísimas cosas. Y si alguien viene y me visita y le cuento cada detalle de lo que hago, estoy segura que todo el mundo va a encontrar y me puede decir cosas que se pueden mejorar, claramente. Y eso es así principalmente en este negocio porque este negocio está dirigido, es una empresa de clientes. Entonces, al ser una empresa de clientes, es como que tiene un tono mucho más agudo en la eficiencia operativa porque es el front con el cliente permanentemente y ahí hay muchas oportunidades de mejora. Y por el otro lado, la agenda disruptiva, la agenda de la disrupción, la agenda del crecimiento. Hablar de crecimiento no es lo mismo de disrupción. Sí. O sea, no es la misma cosa. ¿Podría decir cuál es la diferencia para quienes nos escuchan, Liz? Ok. El crecimiento se puede dar de distintas formas. Dentro del mismo negocio se puede dar con nuevas líneas, se puede dar, inclusive puede haber un crecimiento que nació como una eficiencia operativa. Puede existir todo un desarrollo intra dentro del mismo negocio, del core del negocio, ¿ok? Si el negocio a lo que se dedica, dentro de lo que se dedica o de su core, puede seguir creciendo en ese core. La disrupción es cuando generamos algo que es totalmente nuevo, que puede estar inspirado en ese core o puede ser inclusive una necesidad de ese core, pero dentro del core no se puede solucionar. Se tiene que ver desde afuera y pensar en una idea totalmente distinta, cambiar el paradigma para poder ver nuevas oportunidades y ahí se genera la disrupción. Entonces, ahí se puede, inclusive muchas veces esa disrupción no trae un crecimiento rápido. Esa disrupción muchas veces es una nueva forma de hacer que te permite experimentaciones que también te permite aprendizajes para poder ver si esa nueva forma de ver es un negocio nuevo en sí mismo o es parte de una solución del core del negocio. Entonces, el crecimiento no es igual a la disrupción. ¿Y son las mismas personas las que llevan las dos agendas o no? Y es muy complicado llevar con las mismas personas, Andrés, las distintas agendas. Yo trato de generar lo que se llama la oportunidad para el equipo, porque creo que es algo que justamente al estar, ¿a quién primero le voy a dar la oportunidad? A la gente del equipo, a que aprenda también estas distinciones y esta forma de hacer. No puedo no tener en cuenta la curva de aprendizaje, principalmente en la forma de trabajar. Ya hay una capacidad instalada de entender en el mundo de la holacracia cómo se puede generar equipos de trabajo bajo esa forma. Entonces, sí, pero no todos tienen las mismas capacidades de poder y entonces eso se tiene que identificar y la mirada externa es muy importante. No siempre se puede hacer, pero nunca olvidar la oportunidad de darle al equipo ese aprendizaje nuevo y esa nueva forma, porque cuanto más gente puede conocer y puede desarrollar esa habilidad de cambiarse de chip, es espectacular. Es cuando se enciende también en la gente muchas cosas que uno no se da cuenta cuando está en el negocio tradicional. Entonces, eso nos pasó mucho con una unidad de negocio nueva que al final la persona que estaba en el negocio tradicional hoy es el que está liderando este negocio nuevo porque vio la oportunidad y y como tiene el aprendizaje del core,
Entonces es brillante cómo se desafía en esta nueva forma de hacer, que es totalmente opuesta a los paradigmas del negocio que manejábamos en el tradicional. Liz, el otro elemento que tiene que ver con esto es lo que ustedes llaman la centricidad en el cliente. Algo que me llama la atención en las conversaciones del equipo de Perfecta es que esto está realmente presente. Y bueno, ¿y cómo lo viven? ¿Qué significa este tema de la centricidad en el cliente? Que a veces simplemente es una declaración de buenas intenciones, pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo se vive eso en la práctica? Ok, bueno, quiero hacer un poco, recordarte, Andrés, Ujú, que hace 12 años, sí, hace exactamente 12 años, teníamos tres modelos en la línea de estrategia de producto, ujú, ¿sí? Uno, dos, tres. Y el uno hacía el 70%, ¿ok? sí, Bueno, la marca estaba centrada en el producto, ¿ok? Entonces, centrada y en pocos productos. ujú, XW nos muestra cómo empieza a disrumpir el mercado haciendo la personalización en los productos, pero esa personalización en los productos no es factible si no se le pone a la persona en el centro para entender qué busca esa persona. ujú, Entonces cambió la estrategia de una estrategia de producto a una estrategia de cliente, donde ¿qué significa ponerle al cliente en el centro? Significa que nosotros en realidad entendimos que no vendemos auto. Nosotros no vendemos auto, no vendemos movilidad tampoco. Nosotros vendemos esas otras necesidades no sé cómo se le llama, Andrés, ujú, cualitativas sí, o necesidades por fuera de lo tangible. O sea, ujú, nosotros no vendemos algo tangible, nosotros vendemos algo intangible. La ujú, gente, ¿por qué nos compra? No nos compra para moverse, no nos compra cuatro ruedas y un volante que finalmente es una solución que cualquier marca le puede dar. ujú, Yo vi acá, eh, vendemos nosotros emociones de realización, emociones de ujú, llegué a esto, yo puedo, la calidad de vida, yo puedo, me gusta vivir de esta manera, me identifico con este producto, pero yo me identifico con este producto, no es que el producto viene y me ujú, calza, ujú, sino que la persona, está pensado en que esa persona satisfaga esas necesidades intangibles. Por lo tanto, nosotros en Perfecta, así como define nuestro propósito, contribuimos ujú. a esa plenitud de la persona. ¿Y por qué contribuimos? Porque no somos dueños de su plenitud, no podemos Clarísimo. hacerla por ellos, pero contribuimos a esa persona y como es a una persona, tenemos que entenderla, tenemos que conocerla y todos los puntos de contacto con nosotros tienen que generar momentos memorables, Ujú, de manera que esa centricidad es nuestra razón de existir, esa centricidad, ese mirarle al cliente y no solamente al cliente externo, el cliente, cuando hablo de cliente hablo de de todo el ecosistema que ujú. significa estar en el back o en el front o de cliente. Entonces, para nosotros no hay otra forma de gestionar que no sea teniéndole en cuenta a la persona. Lógicamente que esto significa que todos los sistemas tienen que confluir para que eso, tienen que conectarse para que eso suceda. Y cuando hablo de sistema, hablo de sistema informático, hablo de Ujú. sistema de trabajo, hablo de sistemas de sistemas de conexión entre las personas. Entonces, eso es para nosotros la centricidad. La centricidad es la humanidad. Y vieron el efecto de todo eso, Liz. Vemos, Andrés, el efecto. Entonces, o sea, esto
parecería o suena, puede ser que suene un poco filosófico, pero quiero salir un poco del mundo de BMW y solamente quiero referirme al caso, por ejemplo, de Apple, ¿sí? Ujú. O sea, Sí, ¿cómo una marca genera fans? O sea, nuestra marca, así como Apple, lo que busca es que seas fan de la marca, aunque no seas cliente de la marca. Ojo ya. con esto. Ujú. Ojo con esto, porque el trabajo de la empresa no tiene que ver solo con el cliente que ya compró, que ya experimentó, que ya vivió. La marca busca a gente que se adhiera a su propósito de marca, aunque no lo compre, Ujú. porque si no lo compra, lo está visualizando, lo está deseando. Entonces estamos en el mundo, generamos deseabilidad con las cosas que hacemos. Y ahí me quería ir al ejemplo de Apple que dice que Apple no vende ordenadores, no vende, sino que realmente lo que hace es engancharle a la gente con su proceso de innovación. Entonces todo el mundo está pendiente y aunque estés usando otra línea, vos estás pendiente de lo que va a hacer Apple, porque estás enganchado con su propósito, no en el cómo, no en el producto. El producto es importante, importantísimo, no se le quita valor, Ujú. pero estás más enganchado porque hacen lo que hacen. Entonces ahí es donde se genera este tema de la centricidad en el ser humano. No para generar nuevos clientes solamente, eso ya es una consecuencia, sino para generar la deseabilidad hacia tu marca. Clarísimo, muy interesante, Liz. Y yendo un poco a lo que está pasando en la industria, una industria con un alto factor tecnológico, es tan así la disrupción que dicen que se viene en la industria de la movilidad, en la industria automotriz. ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes para los próximos años y cómo se están preparando para eso? Bueno, sí, la industria está sumamente movida. Hay un desarrollo, principalmente hay un desarrollo tecnológico muy relacionado a la sustentabilidad. Ujú. La industria automotriz es una de las que más incide en todo lo que es los factores de sustentabilidad, de sostenibilidad a nivel de la calidad eh, ambiental, que todo esto está haciendo de que se desarrolle mucho toda la parte de nuevas formas de movilidad. La electromovilidad hoy es una realidad. Lo que hace 2 o 3 años, 3, 4 años, era una posibilidad, hoy es una realidad para nosotros. El 20% de las ventas ya representan autos híbridos y eléctricos, o sea, autos eléctricos. Ujú. Entonces, ese ya es un porcentaje que no va a parar. Con eso también, aparte de ese pilar, cuando hablamos nosotros de este tema de centricidad, está muy pensado, lo que viene por delante está muy pensado en el uso de la persona. Te voy a dar un ejemplo Ujú. así, Ujú. un ejemplito. Por ejemplo, nosotros no somos un país de clima frío, pero vas a tener, por ejemplo, la posibilidad de incluir o de bajar como una aplicación temporal para calentar los volantes y el asiento, por ejemplo, en los días de mucho frío. O sea, hay revoluciones tecnológicas muy centradas en la persona que hoy están en fases de experimentación y van a venir muchísimos cambios más. Entonces, estamos en una industria fuerte, estamos en una industria de alta investigación, de mucho desarrollo, de mucha experimentación, y todavía no sabemos qué tipos de movilidad, no solamente la eléctrica, va a existir.
el hidrógeno es una gran posibilidad, hay mucho desarrollo ya en eso, y bueno, así se vienen muchas cosas, Andrés, pero una de las cosas más importantes es poder ir. Cambia el producto, pero también cambia todo tu sistema interno, o sea, Ujú. todo lo que es la parte de asistirle a este tipo de autos, o sea, toda la cualificación de postventa, proceso, identificación de necesidades del cliente, o sea, cambian los procesos internos, no cambia el producto nomás, sino hay un montón de otros aspectos que se tienen que alinear con esos cambios. Y lo que más el desafío más grande, por eso siempre está en que podamos ir encontrando esa forma de alinear nuestra forma de hacer con esos cambios abruptos que tenemos en la industria. Y sobre la movilidad as a service, ¿eso también es algo que se viene o no? Esta lógica de dejar de tener tu propio auto como un activo y empezar a pasar al relacionamiento como servicio. Vos sabés, Andrés, que yo te puedo decir que tengo una forma de ver este aspecto y por el desarrollo propio creo que va por ahí. Hay una posición antes de la pandemia y otra después de la Ujú. pandemia, Ok. ¿sí? Mira, si nosotros estábamos en enero del 2020, podría yo decirte que la movilidad como servicio y el auto compartido eh, y todo eso iba a tener una aceleración brutal y una solución importante a los temas de transporte, a la polución, al tráfico, a la economía de las personas, a la forma de... O sea, yo creo que venían cambios muy, muy abruptos. Ujú. La pandemia lo que hizo fue, no, yo tengo que estar solo, me tengo que aislar, tengo que estar en mi auto, tengo que usar lo mío, no puedo usar lo otro, la asepsia, el espacio compartido, el esto, lo otro, o sea, todo eso finalmente frenó un poco ese Sí. tema de la Claro. movilidad como servicio, ¿sí? Ujú. Entonces, hoy si vos me preguntás qué hay exactamente en la industria y no hay mucho. No hay mucho o está un poco más frenado y esa realidad cambió un poco. Se piensa más en lo que es transporte urbano, soluciones de movilidad colectiva realmente, y eso nosotros lo vemos como una necesidad en la infraestructura urbana que tenemos. O sea, una de las cosas y una de las banderas que llevamos, que yo llevo casi forma personal adelante y hemos hablado con candidatos a las presidenciales y todo, es cómo se soluciona eh, la infraestructura a nivel de transporte. O sea, Ujú. acá tenemos trabajando 150 personas y si vos tenés 150 personas, tenés 150 autos. Eso no puede ser, no hay forma de solucionar. Entonces, hoy día la movilidad como servicio, es como servicio colectivo para mejorar Claro. una Ok. infraestructura básica que necesitamos para que podamos tener solucionado los autos que entran a combustión más de 10 años. Nosotros entre 12 a 18 años es la antigüedad de los autos que entran de importación directa y que constituyen el 92,5% de la entrada de autos de importación directa. Nosotros, Oh. nuestro ambiente, la polución, o sea, hay un grave, es un tema muy complejo y Ujú. es un tema muy importante abordar, pero finalmente a tu pregunta de la movilidad, hoy como que es más importante la movilidad como infraestructura que en la unidad propia como unidad compartida. Ya. Genial, Liz, interesantísimo. La verdad que podríamos pasarnos horas conversando, no quiero robarte más tiempo, pero para ir cerrando esta riquísima conversación, Liz, volviendo a la Liz de los 27, 28 años, arquitecta que estaba empezando a dar esos primeros pasos en el mundo más de la gestión empresarial, si te pones en los zapatos de esa Liz, ubicate un ratito en esa etapa de tu vida.
¿Qué le diría esa Liz que era hace algunos años a la Liz que sos hoy y que está hoy no solamente al frente de una empresa como Perfecta, sino que también con un rol protagónico en otros espacios como el Pacto Global, DENDE, Horizonte Positivo y bueno, y tantos otros esfuerzos con miras a aportar al país? ¿Qué diría esa Liz? Yo le diría a Andrés que se anime a mucho más. Ujú, Yo creo, yo creo que le diría que se anime a hacer muchísimo más. ujú, Eh, las oportunidades, no, o sea, hay demasiadas oportunidades. Parece como que la vida es exageradamente corta, porque vos me llevas a una época y yo miro los años, ¿verdad? Y digo, Dios mío, o sea, se puede mucho más, se puede. Entonces, en este momento, esa Liz de aquel momento, creo que bueno, tuvo los escenarios adecuados para ir evolucionando, pero hoy diría ponerle acelerador a tu evolución, expandite, abrite, no tengas, todos tenemos miedos, o sea, algo de miedo siempre ujú. existe y es como que este es el momento de que todo se expanda. Entonces, eso es lo que le diría. Muchas gracias, querida Liz Ramírez. Realmente un privilegio, como siempre, compartir, aprender contigo. Gracias por toda esta sabiduría puesta al servicio de la gente que nos escucha. Y bueno, y como siempre, seguimos aprendiendo. Sos una aprendedora, me consta. Gracias por los procesos también en los que me toca acompañarte, a vos y a tu equipo. Así que acá estamos siempre firmes y agradecidos una vez más por esta oportunidad. Gracias, Andrés. Realmente hay tanto que agradecer en estas conexiones, Ujú, hay tanto que agradecer. Creo que uno siempre trabaja en forma profesional, pero cuando ese profesionalismo viene cargado con esa intencionalidad de que las cosas trasciendan, que las cosas que eso fue lo que yo encontré mucho en las cosas que hacemos que el interés no está en brindar un servicio, sino en una trascendencia. O sea, hay otro nivel de conversación, hay otra intencionalidad y se mira de otra manera. Yo quiero